Iniciamos esta conferencia de prensa saludando a los colegas periodistas presentes. Asimismo, saludamos la presencia del ingeniero Pedro Chira Fernández, presidente del directorio de Petroperú, quien esta mañana está acompañado por Artemio Reati Guisoria, director, Herbert Goñas Aguilar, gerente general, Álvaro Torres Villanueva, gerente corporativo finanzas, Arturo Rodríguez Paredes, gerente departamento PMRT y gestión. De la misma manera, hacemos llegar nuestro especial saludo a quienes siguen esta conferencia de prensa a través del fanpage de Petroperú. A los colegas periodistas les informamos que en la primera parte de esta conferencia de prensa tendremos una exposición del presidente del directorio, y luego de la cual se desarrollará una rueda de preguntas siguiendo el orden de la solicitud de los colegas periodistas. Para dar inicio a esta primera parte, doy el pase al ingeniero Chira Fernández, quien hará una exposición sobre la gestión de la compañía. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días. Saludar a través de los medios presentes a todas los radioescuchas o televidentes del Perú, a la ciudadanía en general, especialmente a aquellos ciudadanos de los lugares más recónditos donde Petroperú siempre está presente. Agradecerles primero la presencia y permitirnos la oportunidad, acompañado acá de miembros del directorio y de la plana gerencial de Petroperú, para actualizar información sobre nuestra empresa, lo que ha sido nuestra gestión, que básicamente yo estoy como presidente del directorio desde el día 26 de abril del año pasado, y a partir de ahí con el directorio que es básicamente conformado por personas técnicas y de alta experiencia en la industria, hemos venido gestionando la empresa y hemos cumplido varios objetivos que vamos a presentar hoy en el resumen final y nuestros objetivos 2024. Podemos empezar diciendo de que cuál es la importancia de Petroperú, por qué Petroperú siempre está en el tapete de la información nacional, porque Petroperú es la empresa más importante, la primera empresa del país, es la empresa que tiene una participación activa en el sector de hidrocarburos, ¿no? En primer lugar, como ven, para los que tienen oportunidad de mirar la exposición y las láminas, nosotros tenemos la red más completa a nivel nacional en lo que significa transporte y distribución de hidrocarburos. ¿Y por qué esto? Desde el año 1969 que la empresa fue creada, Petroperú tiene un rol que le fue asignado, que es el rol subsidiario. El rol subsidiario significa llegar hasta los lugares más alejados del país, llevando el combustible que mueve, la energía que mueve al país. Entonces, nosotros tenemos 3 refinerías, el oleoducto, 19 plantas y terminales, 10 plantas en el aeropuerto, 5 lotes petroleros ahora en actividad que fueron integrados en los últimos años, y 748 estaciones de servicio. Me quiero detener en este último punto. Petroperú no tiene grifos propios desde el año 1994, que fue en la etapa donde se privatizaron gran parte de nuestros activos. Petroperú lo que tiene ahora son asociados a una red que se llama Petrored, o sea, son grifos de privados que venden nuestros productos. Entonces, ese es un primer punto que quiero aclarar. Ahí donde ustedes ven en el tótem un logo de Petroperú, es un privado que está asociado a la Petrored y que vende productos Petroperú, pero no son grifos propios de Petroperú. Para llegar a esos sitios recónditos, y si pasamos a la siguiente lámina, nosotros, como decimos, somos actores importantes en el mercado y especialmente en muchas regiones alejadas del nororiente y del sur del país, y tanto también como la parte noroeste. Ciudades como Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, y en el sur estamos hablando de Juliaca. Somos prácticamente los abastecedores 100% del combustible.
Se dice de que si desaparece Petroperú no hay problema porque se podría importar el combustible para llevarlo a esos lados. Pero el tema no es solo la importación, el tema es la infraestructura para llegar a esos lugares. Y estamos hablando de infraestructura no solamente en cuanto a plantas, sino en infraestructura terrestre y también las unidades que nos permiten llegar por ríos y por lanchas hacia los lugares más recónditos de nuestra Amazonía, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de Petroperú, no es solo importar el combustible que llega fácilmente a nuestros puertos de la costa, o sea, hablaríamos de solucionar problemas que tengamos a nivel de abastecimiento de la costa, pero nos olvidamos de nuestros pueblos, de nuestros ciudadanos de a pie, allá en el oriente, allá en el sur del país, que también, y por supuesto, necesitan energía para poder moverse y para poder realizar sus actividades con eficiencia. El año pasado, como dice la lámina, nuestro aporte en términos de combustibles ha sido del orden de casi los 69,000 barriles por día, con una refinería que estaba en proceso de arranque, que inició su arranque a mediados del año. Ya vamos a hablar en una lámina posterior cuál ha sido la historia en forma rápida de la refinería, pero no teníamos una refinería al 100%, se ha ido arrancando gradualmente como sucede en estos complejos refineros de este nivel como el que tiene Talara. Entonces, en ese tiempo hemos tenido que importar, y aquí repito, importar combustibles para atender al mercado nacional y vuelvo a repetir, para cumplir nuestro rol subsidiario. Vale decir que en nuestro rol subsidiario no recibimos nosotros una compensación adicional, o sea, se hace a costo de la compañía, a costo de la caja de Petroperú. El Estado subsidia el llevar combustibles hasta los lugares más alejados, porque es el rol que le toca cumplir a Petroperú, pero sin ninguna compensación adicional por tal efecto. Si Petroperú no estuviera, pues hubiera muchos sectores afectados, ¿no? Tenemos una serie de contratos con mineras, con la parte de la Petrorec que ya hemos dicho, la parte de mayoristas, y un punto muy importante, somos 100% abastecedores de nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales del país. Y aún en los momentos más críticos que ha vivido la nación, sea de conflictos que ya han sido superados felizmente, o en las épocas de desastres, debido a la infraestructura que tenemos en términos de plantas, terminales y unidades de transporte, Petroperú siempre está cubriendo y siempre va a llegar a cumplir su rol de actor importante en la distribución de combustibles a nivel nacional. Adelante. Nuestra nueva refinería de Talara ¿por qué es importante? Se critica mucho el costo de la refinería, ha sido debate de muchos años, el tiempo que ha llevado en construcción, pero digamos, durante nuestra gestión encontramos que la refinería estaba en proceso de arranque y nuestro objetivo inicial fue que de una vez arranque la refinería, porque es el activo que le va a permitir a la empresa generar los flujos y cumplir especialmente nuestro rol subsidiario. Para cumplir el rol subsidiario hay que generar utilidades, y entonces en la cadena tiene que haber activos que nos permitan generar esas utilidades. Uno de ellos y el principal, es la nueva refinería de Talara, que como ven ustedes, nos va a permitir básicamente a nivel país ahorrarnos 3.546 millones de dólares por año de importaciones. Ahora lo vamos a producir. O sea, los combustibles que teníamos que importar para cubrir la porción del mercado de Petroperú, hoy con la nueva refinería de Talara lo vamos a tener en el país a precios competitivos y cumpliendo el rol que nos da la ley. Entonces ya hay un efecto también en lo que es la balanza comercial de hidrocarburos positiva. No vamos a tener que sacar los dólares para poder hacer esa importación y en niveles de 3.500 millones de dólares. Aquí quiero también, mucho se habla y asustan los números, y es entendible cuando hablamos en un país que tiene tantas necesidades sociales, tantas brechas por cubrir,
Pero este negocio, el negocio que maneja la industria, y en este caso Petroperú en esta industria, es un negocio donde se habla de miles de millones de dólares. El negocio de la compañía en términos de ingresos es de casi 5.000 millones de dólares por año, de los cuales gran parte se gastan en la importación de crudos y de combustibles crudo para las refinerías y combustibles para atender el mercado nacional. Entonces, casi el 75% de nuestro costo operativo sirve para importar el crudo, para importar la materia, que la vamos a convertir luego en esos combustibles que vamos a poder producir. Otro gran punto por el cual es importante Petroperú es, y esto pueden hacer una encuesta en las comunidades donde nosotros operamos, tanto en la selva como en el norte del país y como en el sur donde atendemos, siempre estamos empeñados en trabajar con las comunidades y darle soporte social. El año pasado, como ven en la lámina, nuestro presupuesto para atender programas de proyección social, proyectos sociales en general y sobre todo las relaciones con las comunidades han sido de 25 millones de soles. Y yo quiero pasar a la siguiente lámina donde graficamos que, por ejemplo, en Talara, donde tenemos la nueva refinería de Talara, y durante todo el proceso de construcción en los últimos años, desde el 2014 hasta el arranque definitivo que hemos tenido en diciembre, hemos invertido casi 77 millones de soles desde el 2012 a la fecha, de los cuales son de destacar justamente los programas de empleo que hemos tenido. Hemos llegado a emplear hasta 10,000 personas durante la construcción de la refinería. Los programas de becas técnicas que nosotros damos, como pueden notar ahí, más de 300 beneficiados en nuestros programas. Y algo muy importante, durante el COVID, nosotros donamos al Ministerio de Salud un hospital modular que en esa fecha crítica del COVID tuvo más de 30,000 atenciones de urgencia y que a la fecha creo que tenemos más de 51,000 atenciones en ese aspecto. Es un hospital que está en Talara para atender esas necesidades. Entonces, ese es el rol importante de Petroperú, tanto en la parte de abastecimiento de combustibles, tanto en la parte social, en la parte de relaciones comunitarias, con la parte estratégica del país. ¿Cuál es la situación actual de Petroperú? Sabido es, y si no lo recordamos un poco, que en el año 2021, a inicios del año 2021, finales del año 2021, inicio del año 2022, tuvimos una gestión que lastimosamente no manejó bien las cosas. ¿Y cuál fue el impacto de ese mal manejo? No llegamos a concretar algo que para el mundo financiero, para las calificadoras de riesgos y para los bancos, para todo el mundo financiero es importante que una empresa tenga, es los estados financieros auditados a tiempo. ¿Qué pasó en esa época? Hubo divergencias, no se llegó a contratar a la sociedad auditora a tiempo. Los estados financieros recién los obtuvimos en septiembre del año 2022 para los estados financieros auditados. ¿Y eso en qué afectó a la compañía? Y recuerden que yo les dije que Petroperú prácticamente su 75-80% del capital de trabajo lo maneja bajo líneas de crédito para poder pagar a distintos tiempos los combustibles y el crudo que necesitamos. Entonces, para eso necesitamos líneas de crédito activas. Y toda la vida Petroperú ha manejado casi 3.300 millones de dólares por año en líneas de crédito revolventes. ¿Qué es lo que pasa cuando te bajan la calificación crediticia que nos ocurrió en marzo y abril del año 2022? Que todos los créditos se comenzaron a restringir y los créditos resultaron más caros, como lo mostramos a continuación. En esta lámina mostramos cuál ha sido el impacto en cuanto a lo que es las tasas de interés que se nos cobra justamente por el financiamiento de capital para seguir abasteciendo el mercado y para comprar crudo para nuestras refinerías. Antes de la baja de la calificación,
nuestro promedio de tasa de interés estaban alrededor de 2,5%. Y en el último año, el 2023, debido a que aún no recuperamos esa calificación, también hay, por supuesto, factores externos de alza de intereses, estamos pagando casi entre 10 a 12% anual por esas líneas de crédito. Entonces, ese ha sido un impacto muy grande de la compañía. Esto es algo información que es transparente, que se encuentra a disposición, que es publicada en la SMB, como corresponde hacer a toda compañía que se maneja con una gestión transparente. ¿Qué es lo que ha pasado en cuanto a la línea de crédito que les hablaba? Los 3.300 millones de dólares que Petroperú necesita como capital. 1.658 millones, como ven en el gráfico a la derecha, están todavía restringidas. O sea, debido a que no hemos recuperado todavía la confianza del mercado y la calificación, estamos con este tema de que hay un gran porcentaje del capital que necesitamos, que nos cuesta muy caro y que está difícil de conseguir en el mercado. Entonces, ese impacto que tuvimos y del cual la gestión está tratando de recuperarse y sabemos que nos vamos a recuperar, debido a que estamos cumpliendo ciertos hitos que el mercado nos marcó. El mercado, ¿qué nos ha exigido en todas las reuniones que hemos tenido con ellos? Primero, tener la refinería de Talara operativa, cosa que cumplió ya esta gestión. Segundo, tener la sociedad auditora para nuestros estados financieros auditados del 2023. Ya se firmó, ya se anunció. Desde el 27 de diciembre tenemos la sociedad auditora que nos permitirá tener a mediados de mayo de este año nuestros estados financieros auditados y de esa manera poder cumplir otro requerimiento del mercado para que nuestra calificación vaya para adelante. Y el tercer punto es un punto que lo vamos a tratar a continuación. El mercado dice: queremos ver que tu accionista esté también detrás con el soporte que siempre ha tenido. Adelante. Entonces, ¿por qué la situación de Petroperú y por qué Petroperú está pidiendo un apoyo ahora al accionista, al Estado? Porque debido a todos estos factores que he mencionado, principalmente el de haber perdido las calificaciones y que los créditos se hayan restringido, debido a que hemos tenido que manejar dos negocios paralelos en el tiempo que hemos estado arrancando la refinería de Talara, ¿no? El arranque de la refinería de Talara empezó en julio del año 2022, arrancamos todas las unidades a finales de agosto y la estabilización especialmente de la unidad de conversión profunda, que es la que nos da la rentabilidad de la empresa, se ha logrado tener ya en diciembre del 2023. Pero entonces decía, hemos manejado dos negocios en paralelo. El primer negocio es importar combustibles para abastecer el mercado nacional y cumplir también nuestro rol subsidiario. Ese es el primero. Y el segundo es comprar crudo para poder hacer las pruebas y ir arrancando las unidades de proceso de la refinería. O sea, no generábamos o generábamos muy poco del arranque a medida que íbamos arrancando secuencialmente las unidades. Estábamos comenzando a obtener productos como diésel, gasolina, turbo, pero no en la capacidad plena hasta no tener la refinería como ya la tenemos ahora. Entonces, esas compras, esas importaciones en este medio donde tenemos altas restricciones en el mercado financiero han generado un pasivo de casi 1.600 millones de dólares, como lo mostramos en la tabla. Pagos que crudo y digo combustibles y crudo que hemos comprado durante el 2023 para lo que ya he explicado y que tenemos que pagarlos entre enero y agosto de este año. Ese es prácticamente el pasivo que tiene Petroperú en este momento. Entonces, es diferente decir, yo tengo ya la refinería andando y me va a generar flujos positivos a partir de ahora, sí, ya lo vamos a mostrar. Pero tenemos un pasivo muy grande, que son estos 1.600 millones, que es una mochila muy pesada para
comenzar a, digamos, a sanear la compañía en el aspecto económico-financiero. Adelante. ¿Cuál es el pedido de Petroperú? Esto ya ha sido ventilado, a pesar de que Petroperú no, oficialmente no lo envió a los medios, esto trascendió y queremos explicarlo. Se habla de 5.000 millones, de 2.250 millones de dólares, se habla de una serie de números. En realidad, nuestro pedido de nuevo capital es de 1.150 millones de dólares. Y hay tres acciones más que, como explicamos ahí, son básicamente garantías del Estado, no es dinero en efectivo. La segunda línea es, le pedimos a nuestro propietario capitalizar los 750 millones de dólares que nos dio como préstamo el año 2022. Ese es dinero que ya entró a Petroperú. El incremento de la línea de comercio exterior que siempre hemos tenido, necesitamos línea de crédito para importar, en este caso como tenemos restringidas las líneas internacionales, le pedimos aumentar al gobierno de 500 a 1.000 millones a través del Banco de la Nación. Son cartas de garantía, no es dinero en efectivo. Y lo último, una garantía para un préstamo para el corto plazo de 650 millones de dólares. Es garantía del Estado, son documentos. Entonces, en suma, y queremos ser muy claros aquí, el pedido que ha ido del directorio a su accionista es estas medidas, pero de las cuales realmente en dinero o en capital o en alguna medida que el gobierno está analizando ver cómo lo da, es nuevo capital, es 1.150 millones de dólares. Esto para aclarar todos, vuelvo a repetir los números que se vienen hablando. Y realmente este es un análisis que ha hecho Petroperú solamente, no. Este análisis permanente lo hace el mercado. La consultora internacional ADL, Arthur de Lidl, que fue quien entre enero y junio del año pasado hizo la evaluación de Petroperú, de su estado, de sus finanzas, de su gobernabilidad y cuáles serían las medidas para relanzar a la empresa, ya hablaba con los estados financieros a mayo del año pasado de que necesitaba un soporte por parte del gobierno, la empresa del orden de los 1.000 millones de dólares. Eso está escrito, eso está en los informes. Estos informes, por supuesto, son de conocimiento de nuestra Junta de Accionistas, del Ministerio de Energía, de Economía y de la Contraloría General de la República. Así que las entidades financieras también dicen efectivamente el negocio de Petroperú es posible con su nueva refinería, pero tiene un pasivo que necesita un soporte del soberano. Adelante. Y así las calificadoras de riesgo también están analizando justamente un punto para volver a evaluar, y ya lo dije antes, a que Petroperú tenga una calificación luego de mostrar resultados positivos durante el 2024, por lo menos en 2 trimestres. Aparejado a eso, tiene que y necesitan ver el soporte del Estado por el pasivo que tenemos y que ya ha sido explicado por qué se ha generado. Adelante. Se dice también, pero ya se les dio dinero en el 2022, se les dio y efectivamente se le dio a Petroperú mediante el decreto de urgencia 023, 4.000 millones de soles, o sea, casi 1.000 millones de dólares. Pero si nos ponemos a analizar el decreto de urgencia, ¿para qué fue dado ese monto? El decreto de urgencia lo explica. Decreto de urgencia 023 dice, para evitar el desabastecimiento del mercado nacional, y lo evitó. Teníamos, debido a la restricción de las líneas de crédito, teníamos las embarcaciones inclusive enfrente del Callao sin querer descargar mientras no se le pagase. Lo que normalmente aceptaban líneas, cartas de garantía o de crédito que ya no podíamos dar, creó ese embudo, había un peligro de desabastecimiento y ese dinero está en nuestro, hablando de transparencia, ¿no? Está en nuestra web, en nuestro portal, está en qué fue destinado y para cada uno de los pagos que se hizo, que básicamente fue para pagar la importación de crudos y de combustibles. Ahora, ¿siempre va a pedir dinero Petroperú? No. Estamos siendo bien claros con el pasivo que tenemos y por qué ha sido generado.
problemas financieros debido a restricción de líneas de crédito y una secuencia de arranque de la refinería que, como toda refinería compleja y altamente moderna como la de Talara, toma un tiempo. A nosotros nos ha tomado casi 18 meses, pero eso, si comparamos con otras refinerías del mundo de esa complejidad, tenemos refinerías que han tenido procesos de arranque de más de 24 meses. Esto es lo que está proyectando Petroperú ya con la refinería en términos de utilidades, en términos de ganancias antes de impuestos y antes de depreciación y amortización. Estamos hablando, esta es una secuencia de mes a mes, flujos positivos ya generados, y estamos hablando que el acumulado de esa utilidad sería del orden de 572 millones para el 2024 y proyectándose hacia casi 800 millones en el 2025. A partir de ahí, del 2025, esto lo llamamos un año de transición, y a partir del 2025 la empresa volverá a ser autosostenible y volverá a generar las utilidades que siempre hemos generado. ¿Y por qué? ¿Es una promesa? No es una promesa. Nuestras proyecciones están basadas en que ya tenemos el activo que genera la utilidad. Nuestra refinería antigua generaba casi $5 de margen de refinación por barril. Esta refinería es 4 veces mayor. Y aquellos que han visto, yo sé que varios de ustedes han estado en Talara, el nivel de complejo que tenemos. Y justamente ese nivel permitirá tener ganancias o márgenes de refinación que permiten apalancar los números que he mostrado en términos de ganancias antes de impuestos, amortización y depreciación. Pero esa es una promesa que realmente puede ser cierta. Con nuestra vieja refinería de Talara generamos esto que estamos mostrando. Ahí tienen desde 1991 hasta el año 2022, todo en azul. Siempre hemos generado utilidades, salvo 4 eventos. Cuando se descapitalizó Petroperú, se vendieron los grifos, las refinerías, se quitaron los campos de producción, fueron privatizados en el año 93-94. Ahí perdimos dinero, pero de ahí con la vieja refinería seguimos recuperando. En el año 2008, ¿quién me recuerda? La crisis inmobiliaria que afectó a todo el mercado, también hubo pérdida. Luego, la crisis de precios del petróleo en el 2014 y el COVID. Esos 2 últimos años por los cuales se nos golpea bastante, 2022-2023, y ya lo he explicado, hubo problemas de gestión, perdimos la confianza del mercado, estábamos con una refinería en construcción y haciendo importaciones, siempre lo recalco porque esos son los elementos, haciendo importaciones para abastecer al mercado nacional. Entonces, es posible, esto era la vieja refinería que daba ese margen de refinación de $5 por barril. Estamos hablando de que ahora tenemos una refinería de 3 o 4 veces más en margen de refinación, entonces la recuperación va a ser más rápida. Le vamos a devolver al país todo aquel soporte que esté dando ahora y que nos ha dado en los 2 últimos años. Esa es la promesa de la gestión y hacia eso estamos viendo, como Petroperú. Bueno, contribución al país. Simplemente recalcar que hemos contribuido en términos, adicionalmente a términos de utilidades, en impuestos y en impuestos generados y recaudados en el orden de más de 9.000 millones de dólares en los últimos 7 años. O sea, no es una empresa que le esté sacando dinero al Estado cada año. Si vemos los 2 últimos años, 3, y alguien no conoce la historia de Petroperú, puede creer que así es. Hemos mostrado la historia con nuestro viejo activo, estamos mostrando las proyecciones con nuestro nuevo activo y lo que decimos es justamente de que también a nivel de impuestos nosotros contribuimos el país en gran forma. Plan de reestructuración. Les decía que debido al decreto de urgencia, cuando se nos dio el aporte capital en el año 2022, el decreto de urgencia 023, se dieron lineamientos para reestructurar la empresa. Muchas críticas respecto a que no somos transparentes en qué se está haciendo.
He informado también, ya han sido informados los órganos correspondientes, llámese Ministerio, llámese Junta General de Accionistas, llámese Contraloría, del informe completo que tiene Arthur de Lidl. ¿Por qué este informe no es socializado? ¿Ustedes han visto alguna empresa que compite en el mercado socializando sus estrategias comerciales? Yo creo que nadie. Nosotros hemos preparado un documento ejecutivo que está en nuestra red y que ustedes la pueden abrir con mucha información de lo que fue analizado, de las proyecciones, de las recomendaciones. Pero hay muchas cosas que son propias de nuestro negocio comercial que no podemos difundir. Y qué casualidad que los que lo piden son los competidores a través de ciertas sociedades. ¿No es cierto? O sea, ¿para qué? Alguien en su sano juicio, y a esto lo digo a nivel personal, en su sano juicio daría las estrategias que va a tener para recuperar la empresa en los próximos 2 o 3 años. Aún cuando seamos empresa del Estado, somos empresa que competimos en el mercado. Hoy estamos por recuperar mercado. De hecho, nuestro mercado en el 2023 ha sido del orden del 27% en mercado de combustibles. Nuestras proyecciones que he mostrado dicen que nosotros debemos o estamos en esa estrategia comercial de nuevamente tener el 35% del mercado este año de combustibles. Entonces hay una serie de estrategias que están plasmadas en estas recomendaciones y que por supuesto, por ley, inclusive nosotros no podemos hacer en forma pública este documento. Se está elaborando más información respecto a estos informes que podamos compartir, sí. Vamos a compartir más información de acuerdo a solicitudes, pero vuelvo a repetir, la parte estratégica no es algo que nosotros debamos divulgar y muchas partes del documento establecen las estrategias de la compañía para volver a recuperar el valor equity de la compañía. Las acciones que fueron recomendadas en estos estudios no son acciones, pues dicen muchos opinólogos, no se ve la reestructuración de Petroperú en 2 o 3 meses o menos de un año. Son acciones que inclusive van hasta el año 2029 y las estamos siguiendo al pie de la letra. Sí se está trabajando en el plan de reestructuración de la empresa. Una muestra es que tenemos al nuevo gerente general que asumió el día 3, que está aquí a mi izquierda, el ingeniero Herbert Goñas. En el mes de diciembre, noviembre, diciembre entró el gerente comercial nuevo. La próxima semana entra el nuevo gerente corporativo financiero y en el mes de febrero va a entrar el nuevo gerente corporativo legal. Todos ellos siguiendo procedimientos transparentes a través de Headhunter. Han salido al mercado durante el 2023 y hemos logrado traer 4 profesionales de buen nivel. Ya voy a hablar cómo se va a aterrizar la nueva estructura también. Entonces estamos siguiendo un plan y lo estamos informando a través de la SMB, a través de nuestro portal, lo que se pueda informar. Como empresa también tenemos que, vuelvo a repetir, cuidar nuestros temas estratégicos. Adelante. Y estas son solamente un resumen en línea de tiempo de las principales acciones que estamos haciendo, ¿no? Básicamente ahí resaltar que fue el 31 de julio que presentamos a la Junta General de Accionistas, luego del directorio haber aprobado todo el plan de reestructuración que fue presentado por Arthur de Lidl. Luego de los intercambios respectivos, lo asumió la administración y lo presentó el directorio lo aprobó. ¿Qué se ha hecho como medidas resaltantes dentro de ese plan? El día 26 de septiembre hemos aprobado los nuevos documentos societarios y reglamentos de directorio de la empresa. De hecho, 2 directores renunciaron en el mes de diciembre y hoy está en proceso, está iniciando el proceso a través de Headhunter para buscar 2 directores en el mercado independientes que debido a la nueva composición van a ser de género femenino, van a ser 2 mujeres que van a integrar nuestro nuevo directorio este año 2023. O sea, se está poniendo ya en práctica lo que ha mandado nuestros nuevos documentos societarios. Otra cosa,
En toda esta reestructuración ya se ha preparado toda esta parte legal en nuestros documentos para recibir capital privado. Y ese es prácticamente el horizonte de cumpliéndose todas las medidas que nos planteó justamente Arthur de Lidl, fue que en el término de 2 o 3 años que Petroperú ya estuviera con un valor positivo en cierto nivel, vamos a salir a ofertar acciones públicas en el orden de 15 a 20% para incorporar capital privado. Pero el momento no es ahora. El momento no es ahora, el momento es justamente seguir todo este plan de recuperación del valor de la compañía, teniendo un activo que ya va a generar y teniendo otras actividades que también van a generar, como el caso del oleoducto, que ya está activo y ya lo voy a explicar. Entonces, dejemos el tiempo porque la reestructuración no se hace de la noche a la mañana ni poniendo a 5 genios de Harvard en una empresa. La recuperación lleva un paso y necesita un conocimiento previo, un conocimiento de la empresa hasta en el mínimo nivel operativo donde actuamos. Necesitamos conocer el mercado, necesitamos conocer la empresa por dentro bien. La nueva refinería de Talara, simplemente para sintetizar, no sé cómo vamos de tiempo, doctor. Y aquí quiero decir bien claro sobre el costo o sobre la inversión de la nueva refinería de Talara. La nueva refinería de Talara, según el acuerdo de directorio aprobado en agosto del año pasado, el monto asciende a 5.538 millones de dólares, sobre el lado derecho, el total de la inversión. ¿Y en qué está gastado? Que es básicamente la construcción, las consultorías y el soporte. Los intereses preoperativos, 991 millones de dólares, que fueron presentados al directorio en el mes de diciembre. Costo de inversión total, 6.530 millones de dólares. Pero del destaque hacia el lado izquierdo, si vemos la fuente de financiamiento, interesante porque todo ha sido con financiamiento externo, bonos que estamos pagando, intereses, CESE, que es una confederación de bancos de la Comunidad Europea, reapertura de bonos nuevamente que hubo por 30 años, el aporte de capital del Estado ha sido de 350 millones de estos 6.650 y ocurrió el año 2017. Pero yo he destacado ahí que de nuestra caja, de la caja de la empresa, 1.750 millones salen de la caja de la empresa para pagar la refinería. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Petroperú tiene problemas de caja? Porque además de cumplir todos los roles que ya le he dicho, hemos tenido y estamos honrando los pagos de la refinería, que si vamos al siguiente no se nota bien, pero desde el diciembre de 2017, con la refinería todavía en construcción, iniciamos el pago de los intereses a los bonistas y luego hemos también a los bancos de la Comunidad Europea. Petroperú hasta el momento casi ha gastado 1.400 millones de esos 1.700 proyectados que van a salir de nuestra caja, 1.400 millones de dólares para el pago de la refinería de Talara. Entonces, nuestro propósito es cumplir y que nosotros vamos a cumplir con los financiamientos que se han dado y pagándolos de nuestra propia operación. Y aquí quiero hacer el disclaimer, claro, no estamos pidiendo dinero para el pago de la refinería de Talara, lo que estamos pidiendo es, por el tema del pasivo que tenemos, un soporte del Estado como capital de trabajo para continuar y justamente recuperar la empresa en función de las proyecciones que tenemos. Se habla mucho del monto original de la refinería. Y alguien habla de 1.300 millones que seguramente se discutió al inicio del proyecto ya por los años 2000, de los famosos 1.500, 1.300. No se hablaba de construir un complejo como ahora. En el tiempo se decidió hacerlo, pero aquí hablamos de costo. Cuando se decide hacer eso y se tienen los contratos el año 2018, el monto base de la refinería era 4.305 millones de dólares, con los contratos firmados para la construcción de la refinería. Hoy, como he dicho, el monto
es de 5.538 millones. ¿Y qué es lo que más ha impactado en ese tiempo? Cuando nosotros se hizo el diseño y se firmaron los contratos el 2018 de las unidades auxiliares, y con eso se cerró el monto base del proyecto, se proyectaba tener la refinería a finales del 2020, inicio del 2021. ¿Qué vino en el intermedio que alteró al mundo? El COVID. Y el COVID es el máximo, el mayor componente de los sobrecostos adicionales que tenemos, de esos casi 1.200 millones de dólares que hemos tenido entre el costo base y el costo actual, es básicamente casi 725 millones de dólares en COVID. Entonces, eso también hay que considerarlo cuando analicemos el costo del proyecto. Otra cosa también, que no estamos construyendo la refinería en las costas de Estados Unidos, ¿no? La estamos construyendo en el noroeste del país, donde en términos de logística y los costos son mayores que compararlos con cualquier construcción de una refinería que tenga todo a la mano. Sí los podemos comparar con aquellas que están en esta parte de la región o esta parte de Sudamérica, ¿no? Donde prácticamente los términos logísticos son similares. Adelante. Pero ya la refinería, dentro del arranque y hasta el diciembre del 2023, ha producido 22 millones de barriles de combustibles, de los distintos tipos de combustibles que ya han sido comercializados en el mercado. Combustibles de alto valor, combustibles prácticamente amigables con el ambiente, que eso es lo que se ofrece, por eso se hizo un complejo de esta naturaleza, y un complejo que nos ofrece justamente esa sostenibilidad en el tiempo para el negocio que Petroperú y las actividades que tiene que cumplir justamente en beneficio del país lo pueda cumplir. El oleoducto norperuano, otro tema. El oleoducto, como ustedes saben, ya tiene 46 años de operación. Tenemos grandes costos en el mantenimiento del oleoducto. 971 millones de barriles transportados en todos sus ramales. Y si vamos a continuación, la siguiente, por favor. Ya hemos, y esto fue anunciado al país en el mes de diciembre, ya hemos reiniciado el bombeo por los ramales del oleoducto norperuano. Pueden visitarlo. El oleoducto norperuano está en funcionamiento. Por el tramo 1 estamos bombeando a la fecha desde el 27 de diciembre más de 400,000 barriles de petróleo, y por el tramo 2, que es de la estación 5 a Bayóvar, se transportaron 371,000 barriles en el mes de diciembre. O sea, con esto quiero volver a enfatizar y decirle al país que el oleoducto norperuano bajo Petroperú está en este momento totalmente operativo. Los lotes del noroeste, mucha pelea durante el año. Nosotros hemos cumplido lo que el Estado nos ha asignado, contratos de licencia temporal en 3 lotes. Como ven la curva de producción arriba, que es la acumulada de los 3 lotes, mantenemos una producción encima de los 7,100 barriles por día en los 3 lotes, sin problemas, tratando de buscar eficiencias. Mejoraremos eficiencias para incrementar la producción en este año. Hay algunos programas de reacondicionamiento de pozos como compromisos en estos 2 años, y vuelvo a repetir, es Petroperú el más interesado que estos lotes produzcan, porque constituyen parte de la dieta de nuestra refinería. Y para concluir, yo quiero decir básicamente y mostrar como gestión que cuando ingresamos al directorio y asumí en abril del año pasado, uno de los primeros puntos era culminar la refinería de Talara, ponerla a funcionar, porque eso nos da sostenibilidad en el tiempo. Tengo aquí a mi costado al gerente de la refinería de Talara, y nuevamente quiero públicamente agradecer el esfuerzo de toda la empresa y especialmente de ese personal que está allá, en nuestro norte querido, en Talara, en nuestra refinería, justamente que está una de las 8 más modernas del mundo, y ese debería ser un orgullo nacional, y produciendo combustible de alta calidad para el mercado. El segundo punto era
el reinicio de las operaciones de transporte por el oleoducto norperuano se consiguió, ya lo he mostrado. Hoy tenemos un oleoducto para servicio del país y para el transporte del crudo de la selva. La operación de los lotes de Talara, muy cuestionado, que Petroperú no tenía capacidad, que Petroperú ¿por qué se metía? Petroperú necesita de ese crudo en forma eficiente. No estamos en contra del capital privado, hay privados también vendiéndonos crudo en el noroeste de sus lotes, lotes 5 y 7 por ejemplo, los lotes 3 y 4 que son de una energía y tenemos a Olympic en el área, nosotros no, está CNPC trabajando en el lote 10, entonces no es que Petroperú asume lo que su accionista mayor indica y esas decisiones que las hace a través de Perú Petro son en beneficio del país. Entonces, esa operación está bien y estamos implementando, como ya mostré, el plan de reestructuración de la empresa. Ahora en abril de este año debemos culminar la reestructuración de la plana gerencial y toda la estructura complementaria de la empresa. Y todo esto va a ser en procesos limpios y transparentes a través de un headhunter, ¿no? Toda la renovación de nuestra plana gerencial va a ser completada hasta abril de este año 2024. Los objetivos es ese que les decía, uno completar, la otra es lógicamente cumplir con lo que estamos prometiendo en los términos económicos financieros para comenzar a mostrar sostenibilidad y dar un buen mensaje al mundo financiero, recuperar las líneas de crédito y a partir de ahí recuperar la sostenibilidad de Petroperú y producir utilidades e impuestos para nuestro país. La recuperación del mercado hasta un 35%, hay una fuerte gestión comercial en ese punto. Vamos a seguir trabajando para la sostenibilidad del oleoducto norperuano. También en el caso de la selva, y ahí vuelvo a decir que Petroperú también cree en esa asociación con el capital privado en el área de explotación de hidrocarburos. Estamos esperando la dación del decreto supremo, donde Altamesa Energy va a sumarse a nuestro contrato como socio operador en el lote 192. Ellos van a operar, ellos van a poner el capital de riesgo y el capital de desarrollo que se necesita ahí para los pozos y reinicio de la producción. Estimamos que la producción se reiniciará en el segundo semestre de este año. Y para el lote 64, donde estamos realizando el estudio de impacto ambiental, Petroperú sacará en este trimestre también al mercado la búsqueda de un socio operador, porque somos conscientes que ahí donde se necesita inversión fuerte y los riesgos son mayores, el capital privado ayuda. Y especialmente el capital privado también le gusta asociarse con una empresa sólida del Estado, como en este caso es Petroperú. Y continuaremos trabajando pues en la optimización de todas nuestras actividades. Yo quería con esto quería decirle a través y agradecerle a los medios, permitirme decirle a la gente de nuestro país, a aquellos ciudadanos que están sobre todo en las partes más alejadas de nuestro país, que tengan confianza en su empresa, que Petroperú está trabajando sostenidamente en gobernanza, en la parte social, en la parte ambiental y en la parte de la sostenibilidad operativa. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del ingeniero Chira y acto seguido, como les había comentado, continuaremos con la ronda de preguntas siguiendo el orden de las solicitudes que nos han hecho llegar. Empezamos con Sandra Martel de Rumbo Minero, luego seguirá Clorinda Flores del diario Correo y luego seguirá Juan Saldarriaga de Diario El Comercio. Las otras preguntas, por favor, con mis compañeros de prensa que están recibiendo las indicaciones. Adelante, Sandra. Buen día con todos en la mesa. Señor Chira, ¿cómo está? Sandra Martel de Rumbo Minero. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha señalado que la salida que ustedes acaban de realizar de formar parte de este gremio minero energético no ha tenido un motivo exacto. Entonces, quería saber a qué se debía esto exactamente. Y ellos afirman también que
el pedido que ustedes están haciendo para este nuevo rescate financiero tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Como una reestructuración rigurosa, como se podría hacer que en cualquier empresa estatal o privada, sin conflictos de intereses, haciendo alusión claramente al ministro Vera. Y la otra consulta es, ¿quién aprobó el cambio del scope, ¿no? De la modernización de la desulfuración con esta nueva refinería? Por favor. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Rápidamente y concretamente, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo sabe muy bien las razones por las cuales Petroperú, en septiembre, no ha sido ahora, en septiembre nosotros, por acuerdo de directorio, aprobado por mayoría, nos desligamos de la sociedad. ¿Por qué? A ver, la pregunta es simple. Si yo soy partícipe de una sociedad que tiene que velar por los intereses de todos sus asociados, y continuamente la sociedad con sus voceros comienza a atacar e ir en contra de los objetivos estratégicos, porque la integración vertical es un objetivo estratégico aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y que sigue Petroperú. Hablo específicamente de que todo estuvo en contra a raíz del tema de los lotes de Talara. Se le envió cartas 2 veces, señores, somos parte de sus asociados, no tomen parte, o si quieren hacer críticas, háganla en forma que no vayan en contra de los intereses de Petroperú. No hubo reacción, no hubo respuesta, y aparte del costo que nosotros asumíamos todos los años, y estamos en un proceso de restricción de gastos, 250,000 soles al año nos costaba la membresía para que nos ataquen. Yo creo que la respuesta es rápida y corta. Decidimos y lo hicimos con una carta oficialmente en el mes de septiembre del año pasado, no a raíz de la coyuntura actual. En cuanto a que miren, nosotros no estamos en contra de que cada gremio tenga su forma de ver las cosas. Se llama mucho de rescate financiero, nosotros lo llamamos de soporte del accionista, porque este dinero se va a devolver, este dinero en la generación de utilidades y de impuestos en los años siguientes va a volver al Estado, y va a volver con creces, como siempre ha sido, ya lo mostré en la historia. Entonces, los análisis que hagan expertos, opinólogos, recuerden una cosa, este es un tema donde hay muchos intereses de negocios, ¿no? Es un negocio, digo, donde hay muchos intereses. Cada quien defiende su punto de vista. Nosotros defendemos el interés de Petroperú y del país. En cuanto a quién aprobó el cambio, bueno, esos cambios son aprobados normalmente con informes técnicos y legales y que llegan a los directorios. Yo me imagino, no estuve en esa época, que esa es la ruta que se siguió y que fue el directorio de aquellos años 2018, o entre los años 2014 y 2018, que se discutió mucho y se llegó a aprobar los lineamientos nuevos y finalmente ver cuál era el proyecto final para construir, qué es lo que tenemos ahora. Estamos en vivo. Sí, vamos a interrumpir. Habíamos indicado, le damos el pase a Vanessa de RPP. Muy buenos días, Vanessa Sandoval de TV Perú. Ingeniero, ¿qué le tendría que decir a la Cámara de Comercio de Lima, quienes han pedido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola, cumplir su palabra de no dar ninguna inyección financiera? Pues ellos sostienen de que tienen deudas que ascienden los 14,000 millones de dólares. Por otro lado, queremos saber por qué esta vez el Estado sí tendría que inyectarles ese dinero que nos garantiza que esta vez sí puedan realizar sus operaciones, y en qué se han invertido justamente las inyecciones pasadas que vienen desde el 2017. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Yo creo que muchas de ellas ya han sido respondidas durante mi presentación. Disculpe, ¿no? Ok, disculpe. Yo a la Cámara de Comercio en realidad, vuelvo a repetir, es su opinión. El gobierno
que es quien representa a nuestros accionistas a través de los dos ministerios de Economía y de Energía y Minas, han sido informados responsablemente por este directorio de la marcha, de la recuperación de la empresa y cuáles son los pasivos que tenemos y por qué se necesitan los soportes. Es lógica, el Ejecutivo también en los últimos días, a través del primer ministro, ha anunciado que la presidenta ha formado una comisión y que la comisión está evaluando este pedido que se ha hecho de soporte. Entonces, yo creo que con la información que se maneja y que responsablemente la empresa ha hecho de oportuno conocimiento al accionista, el accionista estará mirando y determinará en su mejor juicio qué es lo que debe realmente dar como soporte para la empresa dentro de lo solicitado. Ahí no tengo mucho más comentarios yo que hacer. En la parte de que qué nos garantiza que nosotros tenemos un histórico que yo mostré durante mi presentación, que con la vieja refinería de Talara y con utilidades o con un margen de refinación de $5 por barril, nosotros siempre dimos utilidades al país, salvo eventos que hubieron que afectaron a toda la industria, siempre se generó utilidades e impuestos para el país. Entonces, hoy con una refinería ya al 100% con todas sus unidades, justamente eso garantiza que los flujos van a ser positivos, el margen de refinación es 3 a 4 veces mayor que el que teníamos en la vieja refinería. Entonces, eso es lo que garantiza que vamos ya con la refinería, ahora sí, al 100%, no es una promesa, ya no estamos en el inicio del 2023, donde hablábamos de secuencia de arranque, hoy hablamos de una refinería con las unidades en producción. Entonces, eso le garantiza al país de que no vamos a venir por más soporte, vamos más bien a cumplir con nuestras metas en sostenibilidad económica y financiera para rendir utilidades y rendir vía impuestos, como debe ser que una empresa seria y sostenible debe hacer para su país. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora le doy el pase a Clorinda de Diario Correo. Sí, buenos días, señor Chira, buenos días con todos. En primer lugar, usted dijo que no se puede publicar o dar a conocer todo el plan de reestructuración porque sería poner en bandeja la estrategia de la empresa frente a sus competidores. Pero yo como una que desconozco temas muy de adentro de Petroperú, le quisiera preguntar, ¿qué se puede conocer de este plan de reestructuración que lleve a pensar a los peruanos en general de que efectivamente la empresa se va a portar bien, entre comillas, para conseguir los resultados que se necesitan, habida cuenta que tiene una deuda muy grande, básicamente por la refinería de Talara, ¿no? Sería una pregunta. La otra sería, respecto de los lotes de Talara, usted manifiesta que que han tenido una producción efectiva y que este año tendrían una mejor producción, pero si no se invierte en esos lotes, ¿cómo se puede garantizar que no se vaya disminuyendo la capacidad de la oferta, por decirlo de alguna manera, de estos lotes, respecto de lo que ustedes necesitan? Una tercera pregunta sería, usted ha manifestado, y lo acaba de repetir, que el margen de refinación con la antigua Talara refinería era de $5 y que actualmente sería de 3 a 4 veces más. Pero lo que entiendo y lo que me explican y leo es que el negocio de refinación en el mundo como que hay una sobreproducción. Por tanto, si hay una sobreproducción, creo que es más barato a los que importan combustibles en el Perú traerlos directamente que comprarlos a la refinería de Talara. Esto, ¿en qué manera si se va a garantizar o no la recuperación de ese 35% creo de mercado, ¿verdad? Respecto de lo que tienen ahora, ¿será que con la refinería de Talara ya los importadores van a dejar de hacerlo? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta y redundando un poco más en lo ya explicado,
justamente los lineamientos y recomendaciones y la aprobación del directorio y el conocimiento de la Junta sobre las acciones que se tienen que tomar para que la empresa sea sostenible están en varios aspectos. Uno, el primero, la gobernanza. Y ya se empezó por cambiar los documentos para elegir un directorio que mayormente sea independiente, ya no elegido por los ministros de turno o por el gobierno de turno. Eso ya está escrito y eso ya se comienza a efectuar ahora que se han producido 2 vacantes en el directorio. En segundo lugar, o sea, eso en términos de gobernanza y en términos de claridad y de transparencia para poder desde el máximo ente ejecutivo de la compañía, que es el directorio, comenzar realmente a reestructurar la empresa. Segundo paso es la reestructuración de toda la empresa y el reenfoque a la nueva realidad de la empresa. La empresa tiene una refinería más grande de la que tenía antes, más moderna, se necesita más especialización, más capacitación y eso es lo que se ha hecho. El orgullo de todos nosotros debe ser que los peruanos estaremos y estamos manejando ya, hay todavía con el cierre de los contratos personal extranjero, ese cierre llevará unos 3 o 4 meses, pero de ahí va a ser los peruanos que ya estamos capacitados 100% en manejar un complejo de alta tecnología. Eso es segundo orgullo para el país y lo que decía respecto a todo este tema de qué garantiza de que realmente vamos a cumplirlo, es que tenemos mandatoriamente que cumplirlo y más que todo orgánicamente también necesitamos cumplirlo porque tenemos nuevas actividades y tenemos que reflotar la empresa. Cada una de las actividades nuestras, de todas estas recomendaciones que se han dado, están siendo informadas a los entes respectivos. Entonces hay un control ya de esto, hay un seguimiento de las acciones, especialmente nuestro directorio está enfocado en que realmente esto vaya ocurriendo de acuerdo a lo planificado para tener la recuperación del valor de la compañía en 2 o 3 años como ha sido planeado y poder salir a asociar o buscar capital privado que se integre a la compañía y que garantice ya en el tiempo justamente que la empresa sea sostenible. Eso es por ese lado. Hablaba de la mejora de producción en los lotes de Talara. Bueno, nosotros hemos sido encargados por 2 años. Es evidente que en 2 años no se puede hacer inversiones en exploración, que es lo que garantiza siempre tener mayor producción. Pero sí tenemos suscrito en esos 2 años hacer programas de workover, o sea, hacer programas de reacondicionamiento, abrir nuevas arenas productoras en los pozos existentes. Eso sí se va a hacer, se está haciendo este año y está planificado. ¿Qué va a permitir eso? Mantener mínimo la producción en los niveles en los que hemos recibido y adicionalmente con eficiencias a nivel operativo, porque déjenme decirle, dicho sea de paso, que en el caso de algunos de los lotes, y yo creo que ya en alguna conferencia de prensa anterior lo dije, hemos recibido nuestros activos de Petroperú, que estaban en esos lotes para que operen y produzcan, los hemos recibido realmente muy deteriorados, que va a llevar algunas acciones que la compañía ya está preparando contra los anteriores usuarios de nuestros activos. Entonces, tengamos cuidado. Sí, nos gustaría que los contratos tengan mayor extensión, y seguramente Perú Petro va a tomar en eso, que en ese caso de tener una mayor extensión de tiempo, lógicamente va a permitir hacer programas de inversión mayores, porque nadie va a hacer una inversión que no se va a recuperar en 2 años, ¿no? Segundo, el margen de refinación de $5 al triple ahora, y usted me dice que la capacidad de refinación en el mundo está sobredimensionada y que en una palabra sería mejor parar la refinería e importar, que de repente sale mejor porque debido a esa sobreoferta tenemos. Bueno, yo creo que esa es una opinión discutible por varios aspectos. Primero, nada más voy a mencionar uno, depender de la importación en un país pudiendo producir sus combustibles, yo creo que por el tema de seguridad energética y de no depender de esas grandes variaciones que tienen los combustibles en el mundo ya es
un primer punto de análisis y que se ha tenido en cuenta justamente para construir esta refinería. El segundo, los oleajes en la costa de Perú están cada vez más frecuentes y de mayor duración, los cierres de puertos. Ustedes que cubren las noticias, hace poco ha habido desabastecimiento de GLP, porque las embarcaciones no pueden entrar a nuestros puertos. O sea, los que importamos no pueden entrar, se comienza a desabastecer el mercado nacional. Entonces, eso sucede en toda la costa y ustedes pueden revisar, es cada vez más frecuente. Nosotros tenemos plantas y terminales en todo el país para almacenar los fluidos y los combustibles que estamos produciendo para abastecer el mercado nacional. Tenerlos en el país es importante. Y tercer punto que vuelvo a enfatizar, no es solamente importar, porque importar cuando el precio está bajo puede ser, en ese rango de tiempo que estoy evaluando, puede ser muy positivo económicamente. El tema es tener la infraestructura para llegar, porque no pensemos solo en Lima, muchas veces pensamos de lo que está aquí alrededor, de donde vivimos nosotros. El tema es cómo llevamos ese combustible hasta el último rincón del Perú. Es ahí donde nos debe preocupar, y esa preocupación sí es de Petroperú siempre. Gracias. Ahora es el turno de Juan Saldarriaga del diario El Comercio. Sí, buenos días, señor Chira. Un segundo que tengo tres preguntas puntuales, porque uno mencionaba en la presentación que el EBITDA del 2024 y el 2025 iba a ser positivo. Esto es con la ayuda financiera que están pidiéndole al gobierno. ¿Qué pasaría si esta ayuda financiera del gobierno no la recaban? Y lo otro es, porque también mencionaba que hay un grupo de trabajo que está precisamente viendo el tema de si dan o no la ayuda financiera. Lo que queríamos saber era quiénes integran esta mesa de trabajo. Y lo último, lo tercero, porque ha mencionado varios lotes en Talara, pero no ha mencionado el lote 10. En la anterior presentación a la PCM que se filtró a la prensa, prácticamente la mitad de la presentación estaba enfocada en el lote 10. Entonces, el lote 10 va a ser parte de Petroperú, lo van a pedir. ¿Cuál es la decisión que han tomado al respecto? Son las tres preguntas. Gracias. Gracias. Juan, ¿no? Gracias. El EBITDA positivo es básicamente como si tuviéramos el negocio arrancando de cero con nuestra refinería y nuestro capital de trabajo. O sea, es generación propia a partir de los productos de la refinería de Talara. Y lógicamente no solamente está la refinería, está todas nuestras actividades, pero el mayor componente es de la refinería de Talara. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hay el soporte que se ha pedido? Y la mochila que tenemos, como lo mostré, es el pasivo de lo que tenemos que pagar por los combustibles y crudos del año 2023. Tendremos que buscar alguna manera, nosotros tenemos muchas ideas, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, porque es un tema netamente de pagos y con compromisos de pago mes a mes, como lo he mostrado. Entonces, yo creo que estos números que nosotros proyectamos es en una operación donde tenemos capital de trabajo y donde podemos ir para adelante. Eso es lo que yo le puedo contestar. El grupo de trabajo yo no tengo conocimiento, ese es a muy alto nivel de gobierno, y eso yo lo he dicho porque lo ha anunciado nuestro primer ministro, ya lo anunció a la prensa, que de esta manera se está tratando y viendo el tema de Petroperú. Y sobre los lotes de Talara, en lo que dice usted, ese fue un ejercicio como hay muchos. Se ha filtrado a la prensa documentos de trabajo que tenemos con nuestro accionista mayor y en nuestras relaciones con el Ministerio de Energía, y es un escenario donde si el lote 10 de Talara pasara a Petroperú, pues cuál sería el efecto positivo que tendría para nuestra caja. Eso es como empresa, es mostrarlo. Ahora, tenemos interés en participar en el lote 10. El lote 10 es el lote de mayor producción en el noroeste del Perú. En nuestra integración vertical, interés tenemos, pero ¿quién va a tomar la decisión de cómo se haga o cómo el proceso que se siga para el nuevo operador? Es Perú Petro, no es Petroperú. Ahora,
Interés siempre tenemos, porque vuelvo a repetir, todos los campos que están en el norte, todos los pozos, están conectados a la refinería de Talara, que es su mercado natural. Entonces, desde ese punto de vista, siendo parte de la dieta, hay un interés de Petroperú de que se produzca eficientemente, sea que participemos nosotros, que va a tener un efecto positivo en nuestra caja, vuelvo a repetir, y que lo mostrábamos en esa información que usted se refiere, que era parte de los ejercicios, o sea que vaya con un operador que Perú Petro, bajo el proceso que Perú Petro decida hacerlo. ¿Okay? Bien, continuamos con Mónica Bellín de la revista Proactivo. Buenos días, ingeniero Pedro Chira. Usted ha mencionado, y justamente sobre los lotes petroleros, mencionó usted que ya tenían un socio para ir trabajando un lote. Quisiéramos saber un poco más sobre ese socio y los criterios para la elección que han tenido, y si ya tienen en cartera algunos otros candidatos para los demás lotes, y qué es lo que buscan con estos socios que complementen a Petroperú. Por otro lado, en cuanto a la seguridad energética, también usted mencionó que la nueva refinería de Talara le iba a dar seguridad energética. Sin embargo, quisiéramos saber también hasta el momento de dónde están recibiendo los crudos para poder refinarlos. Y por último, también ha mencionado que está asegurado el éxito financiero y por lo cual están haciendo todos estos pedidos. Sin embargo, se les ha subido el costo de financiamiento por entidades crediticias del mundo, a las que imagino ustedes han presentado ya todos estos desarrollos, avances. Entonces díganos dónde están las razones por las cuales no son considerados buenos clientes, además de las que, si hacemos un balance a la presentación que hizo, estaría más positivo, como por ejemplo esta elección del directorio a través de un headhunter. Déjame recordar la última que no. Ok, sobre los lotes, rápidamente, lotes de la selva, que es donde se requiere mayores inversiones y lógicamente hay mayores costos operativos, es algo que la empresa definitivamente no puede afrontar sola. Y en el año 2020 se siguió un proceso con un banco intermedio, con el BOFA, el Bank of America, que tiene su sección especializada en justamente llevar procesos de concurso adelante para escoger un socio. Entonces Petroperú se apoyó en BOFA y bajo lineamientos discutidos se ofertó participación en el lote y se escogió. La ganadora fue esta empresa Altamesa Energy de Canadá, que desde esa época logró su calificación el año pasado, a mediados creo, septiembre del año pasado, en Perú Petro, como para poder participar en nuestro contrato. Y en este momento está siguiendo el proceso ya para decreto supremo que lo integre a nuestro contrato. ¿Y qué es lo que perseguimos con ello? Es que justamente los que tengan que hacer la inversión, poner el dinero fresco, el capital para los pozos y todos los compromisos que hay, sean hechos y nosotros pagaremos los gastos operativos y en función de nuestra participación. O sea, vamos a tener participación donde la participación nuestra va a ser de crudo, ¿no? Entonces, los gastos, las inversiones de nuestro socio operador, y cuando estemos en la fase productiva compartiremos los gastos operativos y habrá parte de ese crudo para nuestra refinería de Talara. Igual sistema se va a seguir para el lote 64, será un concurso, hay como 4 o 5 empresas que han presentado desde el año pasado ya su carta de intención de asociarse con nosotros, empresas extranjeras, algunas nacionales, y eso por ende va a tener que entrar a un concurso que será anunciado públicamente dentro de estos meses de verano. Yo creo que probablemente va a ser en el mes de febrero. Ahora, ¿de dónde es que nosotros nos abastecemos de crudo para la refinería de Talara? Bueno, nosotros salimos al mercado a comprar a través de traders, no tenemos contratos con compañías directamente, hasta porque lo que buscamos en esta situación de la empresa en este tiempo
de líneas de crédito restringidas son plazos de pago. Lógicamente nos pega el financiamiento, pero lo que conseguimos es plazos de pagos más largos, de 90 días para arriba, y que no nos estrese la caja más de lo que ya estamos. Entonces, eso salimos al mercado, hay traders que ofrecen esto, y los tipos de crudo que compramos, nuestra refinería está hecha para un 65% de crudos pesados, y 35% de crudos livianos que lo tenemos en el noroeste del país. Entonces el 65% lo continuaremos importando. Mayormente para el arranque fue crudo Napo y oriente del Ecuador, y es el que está más cercano y es el que nos sale más barato. O sea, en términos generales, lo que vamos a comprar es crudos pesados que en el mercado son crudos más baratos. Y el crudo liviano, el crudo de alto valor, lo tenemos en el área cercana, que es los campos de Talara, que son de alta calidad, gracias, bueno, vamos a decir gracias a Dios por eso. Se nos ha subido pues los costos de los financiamientos, porque lo expliqué un poco y lo refrendo, el tema de no haber tenido los estados financieros auditados en el año 2021, por un tema de gestión no se logró contratar el año 2022, a inicio del 2022 esta sociedad auditora. Vinieron toda la secuencia de bajas de calificación que hasta ahora se mantienen. Para bajar la calificación se baja muy rápido. El tema es que para subirlo necesitan tener índices. Primero, que lo proyectado este año lo comencemos a cumplir por lo menos en 2 trimestres. Eso va a ser una evaluación. Lo segundo es que los estados auditados los tengamos a tiempo. Ya tenemos el contrato, como fue anunciado, desde diciembre, y esperamos tenerlos a tiempo. Y lógicamente que también veamos de solucionar este tema del pasivo que tenemos. Y la sugerencia del mercado va por el lado de que tiene que haber un soporte del accionista. Básicamente es ese el tema en ese punto. Y el último punto, ¿cómo contribuye a la transparencia el hecho de que tengamos un headhunter? Bueno, eso es lo que normalmente en temas de personal y para aterrizar nuestra nueva estructura seguimos lineamientos de FONAFE. O sea, inclusive la norma, la 023, el decreto de urgencia 023 nos mandó a seguir lineamiento de FONAFE para lo que es todo lo que es toma de personal. Y el lineamiento FONAFE va que para conseguir en el mercado tiene que ser a través de estas compañías especializadas, y que transparentemente se escojan en el mercado los mejores profesionales que podamos atraer como empresa para gerenciar la misma, ¿no? Básicamente es eso. Continuamos con Marco Calderón de Canal N. Señor Chira, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? 2 precisiones cortitas solamente. La primera es si la unidad de FlexiCooking ha sido entregada formalmente ya a Petroperú. Y la segunda pregunta es, bueno, o reiterar básicamente, ¿qué se le podría decir a la población con esta nueva inyección que va a recibir Petroperú? ¿Qué beneficios van a recibir ellos? Porque tenemos entendido que solamente Petroperú, en este caso la refinería, básicamente beneficia solamente al norte, ¿no? Del país, pero no al sur. Entonces, ¿qué se le puede decir a la población en general? Gracias. Gracias, Marco. FlexiCooking fue la última unidad, como hemos informado, que arrancó la producción en agosto, y su estabilización por la complejidad que tiene. Imagínense, es una unidad, para los que no han estado en Talara, que tiene 37,000 instrumentos, todo el complejo, ¿no? Y la mayor parte está en esta unidad de FlexiCooking. Entonces, la estabilización de ella nos llevó un tiempo, hubieron eventos técnicos inesperados, pero no mayores. De todas maneras, eso nos tomó tiempo y logramos estabilizar la unidad en diciembre. En estos momentos, la unidad está totalmente operativa, estabilizada, y produce. Ya definitivamente hasta coque, que es el residuo que da esta unidad, ya lo estamos vendiendo. Hemos iniciado la venta la semana pasada del residuo. Ella ya no te deja un residuo líquido, te deja polvo, que es coque, que también tiene aplicaciones industriales. Bueno, y, saliendo del aspecto técnico, entonces esa unidad está por cuestiones contractuales en términos de documentación, completándose documentación para en los próximos días ser entregada a Petroperú. O sea, todavía está bajo la responsabilidad de operación de TR, produciendo a capacidad plena,
y el pase es trámite de documentación que es parte del proceso contractual para entregárselo a Petroperú y que pase a operar 100% ya dentro de todo el complejo para Petroperú. La segunda pregunta es, no, el impacto es a nivel nacional. Justamente mi primera lámina mostraba de que nosotros, una de las grandes ventajas que tenemos, y esa es la importancia de Petroperú, es tener una red de distribución a nivel nacional que permite llevar nuestros productos, vuelvo a repetir, hasta las partes más alejadas de nuestro país. Entonces, los productos no solo impactan en el norte del país, impactan en el norte, en el centro están más, especialmente la costa central Lima. Nosotros no tenemos mucha participación en el mercado. Estamos más hacia las áreas alejadas, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el norte, ¿no? Entonces lo que le puedo decir yo a la población es asegurarles que con este nuevo complejo refinero y con las eficiencias que podamos conseguir y vamos a conseguir en el tiempo, vamos a brindarles combustibles de precios competitivos y sobre todo de alta calidad y asegurarles ese abastecimiento a nivel nacional. Gracias. Vamos a cerrar esta conferencia con la última pregunta de Fabiana Sánchez de Perú 21. Gracias, buenos días. Sí, tenía algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se pueda devolver todo el dinero que se está pidiendo de rescate? ¿Se puede garantizar si este es el último rescate que va a pedir Petroperú? Después, en su exposición, señor Chira, usted mencionó que se van a dejar, o se estaría dejando de importar 3.000 millones aproximadamente, ¿no? Pero ¿cuánto se va a seguir importando? Y por último, que no se ha hablado, pero sí teníamos esta duda, es ¿cuántos puestos más o menos de trabajo calculan que son heredados en Petroperú? Muchas gracias. La primera es sobre ¿cuánto tiempo es el tiempo? Bien, nosotros quisiéramos, o sea, nuestras proyecciones son que el pago se haga dentro de los primeros 4 años de operación, ¿no? De esta nueva, o sea, arrancando del 2024. Justamente por las utilidades operativas que esperamos lleguen entre 800 a 1.000 millones de EBITDA. Estamos hablando a partir del segundo o tercer año de la operación de la refinería de Talara, que ya la hemos iniciado completamente. Entonces, ese es garantizar si va a ser el último o no, justamente pasa por el fortalecimiento que estamos haciendo en la compañía y el cambio en la gobernanza, ¿no? Si mantenemos la línea de reestructuración, cumplimos con lo que ya se establece en nuestros documentos societarios y en nuestros reglamentos, la compañía debería ser sostenible, porque hay una serie de líneas de acción que involucran a toda la organización, ¿no? Términos de transparencia, de integridad, de gestión de riesgos, son temas que están muy activos y son partes justamente donde la administración está trabajando fuerte. Entonces, si garantizamos que la compañía en el marco administrativo y legal funciona, en el terreno operativo no tiene por qué no funcionar, porque ya hemos mostrado que tenemos activos que nos van a permitir competir en el mercado y generar las utilidades que estamos prometiendo. Lo que yo comparaba era que la producción de la refinería de Talara anualmente nos va a permitir no importar alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no? La porción, si antes nosotros importábamos ese 100%, nuestra importación para cubrir el mercado en términos de combustible va a ser del orden del 15 al 20%, no más de eso, en términos de combustible. Lo que vamos a importar ahora es crudo, que es más barato, y vuelvo a repetir, crudo pesado. Entonces es mejor importar crudo, refinarlo internamente, que importar combustibles, que es mucho más caro, ¿no? Desde el punto de vista de la ecuación, yo creo que está claro ahí. ¿Cuánto? En el tema de los puestos heredados no entendí bien la pregunta.
No hay esa política en Petroperú de puestos heredados o de que se jubila alguien y tiene que entrar alguien. No, yo creo que esos usos y costumbres de la industria existían cuando la empresa era muy pequeña en el norte del país, se trabajaba en comunidades como Talara, Lobitos, y las empresas eran muy familiares, ¿no? Toda la gente trabajaba en la misma industria, y entonces el papá, luego los hijos crecían, entraban, sí, eso ha sucedido en aquellos años. Como Petroperú no hay esa política, no hay puesto heredado. Uh-huh. No, estamos hablando de prácticamente nosotros hemos recibido soporte el 2022, ¿no? El 2023, ojo, no ha habido soporte que hayamos recibido, no fue efectivo, no fue posible, no se recibió. Así es. Así es. Bien, muchas gracias a todos los presentes. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todos, un abrazo y muchas gracias por participar. Están invitados a nuestro nuevo complejo, los que no lo conocen, pónganse en contacto con nuestra área de comunicaciones. Programamos algo, es muy importante que vean el complejo en forma real, ¿no? O sea, para que vean la magnitud y de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Agradecemos también a los que nos siguieron a través del fanpage de Petroperú. Buenas tardes.